Las noticias del día con César Vidal y María Durán. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado, hoy es 1 de mayo, es obligado, a los sindicatos. Sindicatos sobre los que no tenemos una visión ni totalmente positiva ni totalmente negativa. Quien ahora se dirige a ustedes dista mucho de pensar que los sindicatos son una desgracia histórica. No es verdad. Los sindicatos han sido en un momento determinado, sobre todo a finales del siglo XIX, que es cuando surgen, y durante buena parte del siglo XX, un elemento de justicia y de avance social que no se puede negar, con todos los errores que hayan podido cometer, con todos los excesos en que hayan podido caer. Esos sindicatos han defendido a la clase trabajadora. Y han conseguido que en esa clase trabajadora, por ejemplo, no se explote a niños. Cuando los sindicatos aparecen, criaturas de hasta 5 o 6 años son machacadas en jornadas laborales de a veces 16 horas. Han conseguido que el trabajo explotador que recaía sobre las mujeres desapareciera. Han conseguido verdaderas conquistas sociales como la jornada laboral de 8 horas. Han conseguido, por ejemplo, que existan los permisos de maternidad, que existan, por ejemplo, las vacaciones pagadas, que existan unos seguros sociales. La labor de los sindicatos es más que meritoria. Es una labor absolutamente extraordinaria. Cuestión aparte es que, desgraciadamente, desde hace décadas, eso haya ido de mal en peor. Cuestión aparte es que los sindicatos a quien menos representan hoy en día sea a los trabajadores. Cuestión aparte es que la inmensa mayoría de los sindicatos además sean correas de transmisión de determinadas fuerzas políticas y sociales, no de los trabajadores. Y cuestión aparte es que en algunos países como España además sean una casta absolutamente parasitaria que no vive de los obreros, que por supuesto no se sienten representados por ellos y no están afiliados a ellos, sino que viven, en el caso de España, del dinero que los buscabonus roban a los contribuyentes. Y evidentemente los sindicatos están en una tesitura en la que o cambian la naturaleza actual que tienen, bastante distante y bastante lejana de la que tenían cuando fueron fundados, o simplemente son inútiles y eso sí, no tendrían que desaparecer. Lo que tendrían que ser es sustituidos por verdaderos sindicatos. Algo que, por supuesto, las oligarquías económicas no quieren bajo ningún concepto. Todo lo contrario, quieren que no exista una verdadera fuerza sindical. Quieren poder explotar al máximo a la gente que trabaja. Quieren acabar incluso con las leyes sociales que existen, en mayor o menor medida según los distintos países del mundo. Quieren seguir teniendo unos sindicatos que sean perritos falderos que cuando les arrojan un hueso mueven el rabito y amenazan con morder, pero a los trabajadores a los que dicen representar. 1 de mayo era más que obligado a hacer esta reflexión y más cuando el 1 de mayo lo que se recuerda es a esos dirigentes sindicales que se jugaron la vida, literalmente que se jugaron la libertad, en un proceso absolutamente manipulado y falso, pero que por el contrario acabó provocando una conciencia sindical en todo el mundo. Qué significativo que ese 1 de mayo el único país donde no se celebra del planeta sea los Estados Unidos, que fue precisamente donde tuvieron lugar los sucesos de Chicago. De esto trataba nuestro editorial y era obligado que así fuera, pero tenemos que pasar a nuestro boletín informativo y, como siempre, lo comenzamos con el segmento de España. Y lo comenzamos con el segmento de España y con ese proceso que se libra en el Tribunal Supremo contra Ábalos, el que fue la mano derecha de Pedro Sánchez, contra Koldo García y contra Víctor de Aldama. Declaración absolutamente esencial, la de Koldo García, que en fin tiene un aspecto, el pobrecillo, que parece que realmente lo traen a declarar al Supremo desde la isla del diablo. Es algo verdaderamente penoso el aspecto que tiene.
La verdad es que posiblemente a lo largo de las 8 horas de interrogatorio, 8 horas, han oído ustedes bien, a que se vio sometido Koldo García, se convirtió en la estrella de este procedimiento. Y además habría que decir que no solo en la estrella de este procedimiento, sino en una pieza verdaderamente clave, absolutamente angular del mecanismo de defensa, porque realmente deja fuera de culpabilidad a Ábalos, deja fuera de culpabilidad sus propias acciones y, eso sí, libra incluso a Pedro Sánchez de cualquier sombra de ilegalidad. No queda tan clara la posición del Partido Socialista, pero desde luego Pedro Sánchez absolutamente es culpable. El testimonio de Koldo, la línea de defensa, pues hombre, era muy sencilla y es la que venimos anunciándoles de mucho antes de que se iniciara el procedimiento. Él no ha cobrado comisiones, no ha recibido regalos y lo único que él hizo durante todo el periodo del coronavirus fue facilitar la llegada de material sanitario. Él llevó a cabo una labor administrativa que además, para terminarlo de arreglar, era una labor necesaria en ese momento, durante la crisis del coronavirus. ¿Qué ha dicho Koldo de Víctor Aldama? Pues que este era un sinvergüenza. No con esas palabras, pero de manera evidente. Este era un golfo. Este era un delincuente que se presentaba como el intermediario y que era el que se llevaba el cacho en toda la situación. Esta es la historia más clara que el agua. Y en ese sentido, eso de que había una trama jerárquica que iba de Sánchez hasta el que compraba las mascarillas es ridículo. Aquí había un sinvergüenza que se llamaba Víctor Aldama, que efectivamente tenía relación con algunos políticos y Koldo lo único que sucedía era que actuaba pues ahí del mediador para los trámites, pero en absoluto se llevaba un céntimo. Sí reconoció, y esto es bastante interesante, pero la verdad es que esto, más allá de un posible delito fiscal, no parece que tenga mayor trascendencia, que él reconoció recibir sobres con billetes de 500 euros, las chistorras, como se dice de manera popular en España, en la sede del partido y 1 o 2 veces al mes durante varios años. Y en este sentido, bueno, pues aquí se supone que efectivamente el partido sí le daba ese dinero. No queda muy claro por qué se lo daba, es decir, pues como un sobresueldo que se da a veces y se suele dar en efectivo. Por ejemplo, como los sobresueldos colosales que repartía el Partido Popular entre su cúpula, empezando con Mariano Rajoy, presuntamente, claro. Pues seguramente esa es una posibilidad y no cabe la menor duda de que es una posibilidad que no se puede ocultar, pero está por ver hasta qué punto eso es materia delictiva. Puede ser una materia, bueno, delictiva, por lo menos administrativamente ilícita, en la medida en que a lo mejor ese dinero, por darse de manera en cash, de manera en efectivo, pues realmente no aparecía en la contabilidad. Ahí podría haber algo. Podría haber algo también en el sentido de que hubiera recibido una cantidad que superara al año los 100.000 euros que no había declarado Hacienda. Si no superaba los 100.000 euros y no hay manera de saber lo que es, pues esto a lo mejor queda en una multa, pero no va a quedar en más. Y estando la agencia tributaria como está al servicio totalmente sicarial de lo que diga el poder, vamos, si han dicho que el hermano del presidente del gobierno, 3 de los buscabonus, elevaron un informe diciendo que era más bueno que el pan, pues ustedes comprenderán que en el caso de Koldo a lo mejor dicen que es un poco malote y tiene que pagar una multilla. Pero de aquí no se deriva una pena de prisión. Está por ver, por supuesto, todavía en qué va a quedar el juicio, pero la verdad es que Koldo, tal y como declaró, y no fueron pocas horas, dejó en una situación muy desairada a Víctor de Aldama y en una situación bastante dando cancha para la defensa, no solamente a su caso, sino además al caso de Ábalos. La semana que viene tenemos intención de entrevistar a una persona que ha estado siguiendo día a día
estas declaraciones, minuto a minuto además, para que nos haga un resumen finalmente de lo que han sido las declaraciones estrella de este juicio, de lo que podemos esperar, de lo que ha quedado probado, lo que bueno se puede intuir, pero no hay manera de probar, y lo que ha quedado totalmente desmontado, al menos procesalmente. Pero eso ya será la semana que viene. Ahora, con la ayuda de María Durán, vamos a revisar esas noticias que les afectan de verdad. María, muy buenas noches. Hola César, feliz 1 de mayo para ti, para todo el equipo, para todos los que nos oyen. Es un día que a mí personalmente me encanta porque se abre un mes que está dedicado a la Virgen y a las Madres. Y tenemos que volver sobre lo ocurrido este jueves. La jornada en el Supremo dejó una escena que difícilmente se va a borrar. Tras semanas de testimonios, informes, versiones cruzadas, llegó el turno de Koldo García, figura clave en la trama PSOE, que durante 8 largas horas sostuvo una defensa firme y calculada, aunque haciéndose el tonto en muchos momentos. Negó todas las acusaciones, la organización criminal, el cohecho, la malversación y el tráfico de influencias, pero más allá de las negativas, su intervención tuvo un eje claro: proteger a su antiguo jefe, José Luis Ábalos, a Pedro Sánchez y, eso sí, rozó con sus declaraciones al PSOE y a la financiación ilegal. Su estrategia fue nítida. Frente a la versión del empresario Víctor de Aldama, que dibujó una estructura jerárquica con responsabilidades que llegaban hasta lo más alto al presidente del gobierno, Koldo optó por desmontarlo todo pieza a pieza. Aseguró que nunca cobró comisiones, que no recibió regalos relevantes y que su papel se limitó a tareas logísticas durante la llegada de material sanitario. Cada acusación era respondida con la misma fórmula: negación absoluta. Sin embargo, hubo un momento que cambió el tono de la sesión y concentró toda la atención, un momento que nos llegó ya por la tarde. Cuando hicimos el programa todavía no se había producido, no tuvo que ver con contratos ni con llamadas, sino con dinero en efectivo, concretamente con las chistorras. Koldo reconoció haber recibido durante años sobres con billetes de 500 euros en la sede del partido, 1 o 2 chistorras al mes, explicó utilizando esa expresión coloquial que ha terminado dominando el relato del juicio. Las chistorras no eran otra cosa que esos billetes de alto valor que, según él, le entregaban como compensación por gastos relacionados con su trabajo, pese a no tener ningún cargo orgánico formal en el Partido Socialista. La imagen que nos dejó Koldo es potente: sobres, efectivo y una palabra casi fea, costumbrista para describirlos, las chistorras, que se quedaron así volando en la sala, convertidas en ese símbolo incómodo de la posible financiación irregular de la que ya habló Aldama. Mientras tanto, Ábalos salía reforzado de la declaración. Koldo se mostró leal con él hasta el final, describiéndose, eso sí, como un simple ayudante que resolvía problemas cotidianos. El presidente también quedó al margen en su relato. Koldo afirma que una vez que dejó el gobierno dejó de tener contacto directo con él, desmarcándose así de cualquier insinuación previa, pero aunque algunas figuras salieron indemnes de su discurso, el foco, como digo, se desplazó con fuerza a otro lugar, al PSOE, porque si algo quedó claro es que las chistorras no son un detalle menor, eran el elemento más gráfico y más difícil de ignorar de toda la declaración. Y seguimos con la Administración de Justicia. Por cierto, Administración de Justicia que no queda nada bien en los informes de corrupción en los que entra España. Un tema al que dedicaremos seguramente el editorial del próximo martes, Dios mediante, seguramente el martes, para hablar de esos informes de organismos internacionales que dejan, pues eso, bastante mal a España, bastante mal en relación con la corrupción y bastante mal, además, en relación con el aparato de la Administración de Justicia. Por cierto, que la dejan mal no ahora con Pedro Sánchez, que no se haga nadie ilusiones. Los informes en los que España queda como rufete en Lorca vienen desde la época de Mariano Rajoy y además quedan muy mal. Y encima, para terminarlo de arreglar, los informes que ya han aparecido en la época de Pedro Sánchez dicen que se ha producido algún avance en la lucha contra la corrupción, pero que vamos, que en términos fundamentales está todo sin mover. Ha habido algún pequeño avance con Pedro Sánchez contra la corrupción, pero vamos, lo que es la loncha, el troncho de la corrupción permanece
absolutamente intocable. Pero de eso, Dios mediante, hablaremos la semana que viene en un editorial. Ahora nos tenemos que detener en la Fiscalía General del Estado, porque ustedes saben que Teresa Pera Mato ha sustituido a un fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo, ha asumido el cargo, ha dicho que va a sanar la Fiscalía y que va a reforzar la institución con un enfoque integrador. Bueno, pues la verdad es que el enfoque integrador es bastante discutible porque inmediatamente se ha dedicado a realizar nombramientos en los que el mayor peso no está en la competencia del fiscal, está en las afinidades personales y en la cercanía ideológica. Claro que seguramente esto es lo que se busca de la Fiscalía, que sea un instrumento en manos del poder político. Y en ese sentido, entonces, lo de la señora Pera Mato va de maravilla. Por ejemplo, Almudena Lastra es una persona que ha sido sustituida por Isabel Martín López, lo que muchos consideran un castigo por el papel que Almudena Lastra tuvo cuando declaró contra el anterior fiscal general del Estado, García Ortiz, en el Tribunal Supremo. Bueno, pues la señora Lastra se la jugó, bueno, pues la señora Lastra ha sido sustituida, para que sepa de lo que va la Fiscalía. Y luego, pues ha habido una serie de designaciones, como es, por ejemplo, el caso de María Pilar Rodríguez Fernández o de María Pilar Fernández Pérez, que por cierto es la esposa de García Ortiz, el anterior y condenado fiscal general del Estado, que desde luego destapan los rumores sobre lo que sería el favoritismo de la señora Pera Mato. ¿Hay favoritismo? Por lo menos lo parece. Por lo menos lo parece. Y la verdad es que es una situación bochornosa, pero bueno, ya lo dijo Pedro Sánchez en su día, ¿la Fiscalía de quién depende? Pues eso, pues en eso estamos. Y así, luego la Fiscalía actúa como actúa, y luego, cuando en los informes de organismos internacionales sobre la corrupción se enfatiza la Fiscalía, pues no es porque le tengan manía al fiscal porque han visto muchas películas americanas, no, es porque saben lo que es la Fiscalía en España, donde claro que tiene que haber fiscales decentes e íntegros, pero también hay fiscales que son auténticos delincuentes, que evitan que, por ejemplo, se pueda perseguir el delito de los políticos, que colaboran, por ejemplo, con los buscabonus de la agencia tributaria, extorsionando a testigos para que den un falso testimonio, en favor de la agencia tributaria, por supuesto, o que incurren en una prevaricación rampante. Eso no tiene la menor vuelta de hoja. Y en ese sentido, la Fiscalía es una entidad inficcionada, infectada, corroída por la corrupción. Y lo que va a venir ahora no parece indicar que eso vaya a mejorar. Insistimos, que esto no viene de Pedro Sánchez para acá, que esto ya aparecía en los informes de corrupción de la época de Rajoy, que tuvo un gobierno especialmente corrupto. No hay nada más que pensar en el caso de Montoro, o en el ministro del Interior, o en otros muchos. Y claro, al final esto va siguiendo. Pedro Sánchez, por eso de no quedar muy mal internacionalmente, ha dado algún pasito que parece como que se enfrenta con la corrupción, pero la situación de España es absolutamente bochornosa. Hasta Portugal aparece como un país menos corrupto que España. Ucrania como más corrupto, claro, pero es que Ucrania debe de tener el puesto número 1 en el ranking de la corrupción mundial. Las decisiones adoptadas por la fiscal general nombrada por el Gobierno, Teresa Pera Mato, que conocimos ayer en materia de nombramientos, han levantado ampollas en la Fiscalía, la han vuelto a colocar en el centro de la polémica política. Voces dentro de la institución denuncian que está consolidando una práctica de limpieza que prioriza afinidades personales e ideológicas frente a criterios como el mérito, la experiencia o la antigüedad en sus nuevos nombramientos. El caso que ha generado más impacto es el relevo en la jefatura de la Fiscalía Superior de Madrid. Sale por decisión de Pera Mato Almudena Lastra, con una trayectoria de más de 3 décadas y un perfil ampliamente consolidado. Ha sido apartada en favor de Isabel Martín López. La decisión
se interpreta como un ajuste de cuentas porque Lastra declaró en el Supremo en contra de Álvaro García Ortiz, señalando su responsabilidad en la filtración de datos sensibles relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Su testimonio fue considerado relevante y clave en el proceso que terminó con la condena al exfiscal general de Sánchez. La sustitución ha sido muy controvertida porque Lastra no solo contaba con mayor antigüedad, estaba más de 900 puestos por delante en el escalafón de su sucesora, sino también por una trayectoria profesional más extensa en distintos órganos clave de la Fiscalía. Frente a ello, la elección de Martín López ha sido interpretada como un mensaje interno claro. Apartarse de la línea dominante del Gobierno tiene consecuencias. No ha sido el único nombramiento cuestionado. También la designación de María Pilar Rodríguez Fernández como fiscal del Tribunal Supremo en la sección de lo social ha despertado críticas al no contar con experiencia en esa materia y situarse por delante de candidatos que estaban mejor posicionados que ella. A todo esto se suma el caso más llamativo, el nombramiento de María Pilar Fernández Pérez, mujer de García Ortiz, como teniente fiscal en Galicia, pese a que concurrieron otros aspirantes con mayor vinculación territorial y mejor posición en el escalafón. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, ha sido muy dura en sus valoraciones, denuncia un modelo de gestión basado en recompensas a la lealtad y advierte de un deterioro de los principios de mérito y capacidad. Ya ha emitido un comunicado en el que desliza incluso la idea de un intercambio de favores y recuerda decisiones previas que beneficiaron a personas cercanas al anterior fiscal general. Y estamos en el 1 de mayo, ya se lo hemos recordado en el editorial y al inicio de este boletín, y por supuesto Sánchez ha aparecido como el campeón máximo de la Unión Europea en paro absoluto femenino y juvenil. Y aquí, evidentemente, por aquí van las cosas. Bueno, hace falta decir que España, y esto no es una impresión de quien ahora se dirige a ustedes, son cifras del Eurostat, es el país con más desempleados de la Unión Europea, con más de 2,5 millones. 1 de cada 5 de los que están desempleados en Europa, de la Europa de los 27. O sea, esto es muy grave. La tasa de paro es bastante superior al 10% y este primer trimestre ha terminado con una destrucción de empleo bastante importante. ¿Vamos de maravilla en España con el paro juvenil y el femenino? Pues miren, no, porque de hecho de ese, algo más del 10%, del 10,3% de desempleados en general, el paro femenino es un 11,8%, es casi 2 puntos por encima, 1,5 puntos por encima de la tasa de desempleo general. Es decir, esto es obvio. Y en el caso del paro juvenil, verdaderamente es escalofriante, porque es casi 2,5 veces la tasa de desempleo, la más alta de la Unión Europea, la que hay en España. Estamos hablando de un paro juvenil del 24,3%. En algunas provincias españolas del 50%. ¿Y por dónde van los sindicatos en todo esto? Pues de cobrar subvenciones y decir ridiculeces. Porque claro, han hablado de que hay que subir los salarios, lo cual está muy bien, pero desde luego viendo lo que contribuyen a la productividad, comisiones y UGT, esto es impensable, de reducir la jornada laboral y de repartir mejor los beneficios empresariales. O sea, de esto y del no a la guerra, lo cual no deja de ser bastante gracioso, por calificarlo de alguna manera, en estos momentos. Es verdaderamente penoso, penoso. Los sindicatos haciendo un papel de auténticos correveidiles que por un plato de lentejas han vendido a decenas de millones de trabajadores, bueno, de lentejas más bien por unas bandejas de marisco, para ser honrados, pero los han vendido de una manera absolutamente bochornosa, haciendo un papel que da vergüenza, y Pedro Sánchez pues presumiendo de cosas que en realidad no existen. Pero bueno, hay por ahí uno que va diciendo que ha ganado la guerra en Irán, o sea que esto tampoco es que sea tan desusado. Y Pedro Sánchez se ha querido apuntar a celebrar el 1 de mayo, lo ha hecho lanzando un vídeo en sus redes sociales en el que se felicita por los logros de su gobierno en materia de empleo, aunque la realidad del mercado laboral español no le da la razón en este 1 de mayo, Día de los Trabajadores, para hacer muchas fiestas. Miles de personas han salido a la calle en toda España en una jornada
que normalmente combina celebración y reivindicación. Los sindicatos gubernamentales de clase, comisiones obreras y UGT han puesto el foco en la necesidad de subir salarios, reducir la jornada laboral y repartir de forma más equitativa los beneficios empresariales. Unas manifestaciones con bastante seguimiento, con bastante poco, perdón, seguimiento en toda España. Sí ha habido figuras políticas como todos los 1 de mayo, el gobierno sale a manifestarse con los sindicatos, que en teoría se manifiestan contra el gobierno, pero que ya sabemos que no es así. Más allá de las consignas habituales de los paniaguados, comisiones y UGT, los datos pues nos dejan una reflexión o unas ideas muy poco complacientes para el presidente del gobierno. Las cifras que acabamos de conocer, que publica Eurostat, muestran que España tiene un problema estructural muy serio. Es el país con más desempleados de toda la Unión Europea. En total hay cerca de 2,6 millones de personas que quieren trabajar y no encuentran un empleo. Es decir, 1 de cada 5 parados del conjunto europeo vive en España, una proporción difícil de ignorar. Si, por ejemplo, ya nos comparamos con países más poblados como Francia o Alemania, pues es catastrófico. La tasa de paro se sitúa en nuestro país en el 10,3%, es una de las más elevadas del bloque comunitario, está muy por encima de esa media europea, que ronda el 6,2%, más de 4 puntos por encima. Solo Finlandia ha registrado puntualmente cifras similares, en lo que sitúa a ambos países como los únicos con tasas de empleo en doble dígito, mientras buena parte de los socios europeos están por debajo del 5%. Por si hay 2 ámbitos especialmente preocupantes en los que pudiésemos destacar para mal, también lo hacemos. En el caso de los menores de 25 años, el paro juvenil, la tasa alcanza el 24,3%, muy por encima de la media europea. Son 460.000 jóvenes aproximadamente que buscan empleo sin éxito. Y en cuanto al desempleo femenino, España vuelve a encabezar también la clasificación europea. La tasa se sitúa en el 11,8%, casi 3 puntos por encima de la masculina. Y acabamos este segmento de España con una herida que se ha abierto en el seno de Vox y que no sabemos realmente cómo va a terminar, porque hasta ahora era una de las posiciones indiscutibles en Vox, y es que un diputado de Vox ha afirmado en el Congreso que su partido estaría dispuesto a aceptar, a respaldar una ley del aborto de acuerdo a un planteamiento no de plazos, sino de supuestos. Estamos hablando de Joaquín Robles, que es diputado de Vox por Murcia. ¿Esto es muy grave? Hombre, es muy grave. Si alguno va a decir que efectivamente, pues bueno, lo que aquí pasa es que Vox tiene una postura más moderada sobre el aborto que otros partidos, no cabe la menor duda, sobre todo porque el resto de partidos ha enloquecido. Desde luego los partidos de izquierda, los partidos nacionalistas, pero hasta el Partido Popular. Pero sí es muy grave en el sentido de que Vox aquí ha tenido una postura de defensa de la vida de siempre. Y además siguen defendiendo la derogación total de la ley del aborto. Incluso su programa electoral del año 2023 es un programa totalmente contrario al aborto y la eutanasia. Como además lo que ha soltado Robles no es el único que lo ha soltado. Hace apenas unas semanas una portavoz de Vox también en una entrevista decía lo mismo, que no era contraria al aborto, que pensaba que en ciertos supuestos estaba bien. Pues hombre, no sorprende que algunas entidades pro vida, como es el caso de Hazte Oír, hayan puesto el grito en el cielo, porque se ven venir que realmente Vox va a abandonar también las posiciones pro vida. Ha pasado, por ejemplo, en Extremadura para formar gobierno con el Partido Popular y, bueno, pues va a ir en la misma línea de la agenda globalista. Más moderada, si se quiere, comparado con las posiciones del Partido Socialista e incluso del Partido Popular, más moderada. Pero abandonando totalmente esas prioridades, que son prioridades que el votante de Vox no considera en absoluto secundarias. Y ayer Vox se hizo un harakiri difícil de explicar cuando el gobierno tenía perdidísima, en principio, la reforma constitucional por la que quiere blindar el aborto, el asesinato de bebés como derecho en la Constitución, porque no tiene 3/5 de la Cámara a favor. Pues bien, Vox, en vez de simplemente oponerse a esto, salió y sembró dudas sobre su propia postura sobre el aborto. Se situó en el centro de este debate durante el pleno del Congreso porque su diputado por Murcia, Joaquín
también Robles afirmó que su grupo estaría de acuerdo con una ley de supuestos, una afirmación que suponía un cambio muy relevante en la posición que el partido había mantenido hasta ahora. Hasta la fecha, la formación de Santiago Abascal siempre defendió la derogación total de la legislación vigente sobre aborto y eutanasia. Su programa electoral de 2023 era muy claro en este aspecto. Suponía eliminar las dos leyes en el marco de una política orientada a la defensa de la vida, literalmente, decían ellos, desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso las palabras de Robles nos llamaron muchísimo la atención a todos, porque abrió la puerta a aceptar abortos en determinados supuestos como violación, riesgo grave para la madre, que fue el auténtico coladero de la ley de 1985, o malformaciones en el feto, en línea con esa legislación socialista. Sin embargo, la reacción dentro del propio partido fue rápida. Fuentes de Vox desmintieron a varios medios de forma tajante cualquier cambio de rumbo y aseguraron que su posición no cambia en absoluto, pero el episodio evidenció una falta de coordinación en el mensaje absoluta, o al menos distintas formas de pensar dentro de una, suponemos, misma estrategia política. Mientras Robles criticaba que el aborto se utilice como método anticonceptivo, desde la dirección del partido se esforzaban en cerrar cualquier interpretación que sugiriera ningún giro ideológico, pero la polémica, pues pueden imaginar, y más a las puertas de unas elecciones en Andalucía. Anoche comenzaba la campaña, se amplificó fuera del Congreso, especialmente reaccionó la asociación Hazte Oír, que es quien ha defendido de manera más férrea la vida del no nacido en España y que, claro, interpretó las declaraciones como un reconocimiento implícito de apoyo a una ley de supuestos. Acusó a Vox de cambiar de postura. El partido entró al trapo, además, en redes con dureza, acusó a la organización de manipular las palabras de Robles, pero lo cierto es que las palabras de Robles están cortadas en redes sociales, las pueden buscar ustedes, están ahí, y literalmente dijo lo que dijo. En su réplica, Vox defendió que en el pasado parte del movimiento Provida ya había considerado la ley de supuestos como un mal menor y que esa reflexión es la que había planteado su diputado en sede parlamentaria. Según esa versión, no era un cambio de posición, sino una comparación dentro del debate político actual. En fin, postura muy torpe la de ayer. Y nos vamos del segmento de España a la información internacional, porque Donald Trump sigue muy enfadado con sus aliados de la OTAN y ha planteado retirar tropas de Estados Unidos, ya no solo de España, sino de Italia y de Alemania. Esto es posible, miren ustedes, que Estados Unidos retire las tropas de Europa es imposible. Sería una auténtica bendición. En primer lugar, para Estados Unidos y para los ciudadanos de Estados Unidos, que realmente tienen que perder mucha mantequilla para que haya cañones, por utilizar la conocidísima frase de Göring y Goebbels durante el Tercer Reich. Para Estados Unidos sería una bendición salir de Europa. Para Europa ni les contamos. Ahora, ¿esto va a suceder? No, esto no va a suceder, porque la existencia de la OTAN permite que Europa se vea uncida no a Estados Unidos, sino a los lobbies que se imponen en Estados Unidos, gobierne quien gobierna. Y esto es otro cantar. Que puede haber un traslado de tropas y a lo mejor 10.000 soldados americanos que están en Alemania, pues los repartimos entre Bélgica y Holanda. Puede ser. Que puede haber una salida de parte del personal americano en las bases españolas y se traslade a bases de Estados Unidos en Marruecos. Puede ser. Pero que van a retirar las tropas de Alemania, de Italia y de España, vamos, eso no nos lo hará bueno el señor Trump. Eso es imposible, absolutamente imposible. Esa es la realidad. Y en fin, no se ilusionen ustedes mucho, yo lo comprendo. A mí me encantaría que efectivamente Estados Unidos retirara todas sus tropas de Europa, en primer lugar como ciudadano americano, en segundo lugar como persona nacida en Europa, pero no sueñen ustedes con ello porque no va a suceder. Donald Trump ha intensificado en los últimos días su discurso crítico contra los aliados europeos, entre ellos España, Italia y Alemania, por las tensiones vinculadas a la guerra de Irán. En una comparecencia ayer en la Casa Blanca le preguntó una periodista sobre si contemplaba medidas similares a las amenazas que ya había lanzado contra Berlín, como la retirada de tropas. Trump respondió sin dudar que sí, probablemente. A continuación, acusó a los países europeos de no haber apoyado a Estados Unidos en un momento clave y dijo que ni Italia
Irán y España han arrimado el hombro y que han sido horribles en su respuesta a las peticiones de colaboración. Defendió que Washington ha respaldado a sus aliados incluso en conflictos que no le afectaban directamente, como Ucrania, y que ahora esperaba reciprocidad. Bueno, le afectaba porque sus empresas armamentísticas vendían el armamento. En el caso de Irán, asegura que ellos no necesitaban ninguna ayuda militar directa, pero que él quiso comprobar el nivel de apoyo de sus socios europeos y que la respuesta ha sido muy negativa y, según él, esto va a tener consecuencias en el futuro. En paralelo, se ha especulado con posibles medidas más duras, como la reubicación de tropas, de la que ya comenzó a hablar anteayer, tropas estadounidenses desplegadas en Europa, incluso cierre de bases militares. Estados Unidos mantiene decenas de miles de soldados en el continente, una parte de ellos en territorio español, en Rota y Morón. La tensión se ha extendido a varios aliados. Ya les contábamos ayer que Alemania fue objeto de advertencias similares el día anterior por parte de Trump, que planteó públicamente la posibilidad de reducir su presencia en ese país. Italia, por su parte, ha mantenido choques diplomáticos con Washington por su negativa a apoyar determinadas operaciones en la región, en Oriente Medio, y por diferencias políticas en otros ámbitos internacionales. Bueno, y continuamos con estas noticias que sumen en la depresión más profunda al exilio venezolano, salvo que piensen que el mitin de María Corina Machado en la Puerta del Sol de Madrid pues le va a abrir las puertas del poder en Venezuela. Al momento lo que hubo fue algún escandalillo con aquella gente que empezó a gritar lo de echad a la mona en relación a Delcy Rodríguez. Luego ya salió María Corina y todo lo demás diciendo que la culpa de eso la tenían los madrileños. No eran los venezolanos los que habían gritado eso, sino los madrileños que iban a apoyar, porque ya saben ustedes que en Madrid, vamos, ante cualquier cosa te dicen echada la mona, echada la mona. Vamos, esa es una expresión en Madrid, pero vamos, que no tiene discusión, y el que no se lo quiera creer, que reviente. Bien, pues para deprimir todavía más a ese exilio que dirige una señora a la que Donald Trump ha definido como nice, pero nada, sin ningún tipo de apoyo popular en Venezuela, porque en Venezuela la presidenta legítima es Delcy Rodríguez, resulta que por primera vez en 7 años Estados Unidos reanuda los vuelos comerciales a Venezuela. El primer vuelo, ¿qué líneas une? Pues hombre, ¿cuál van a ser? Miami y Caracas. Miami y Caracas. Porque hay un exilio venezolano importante en Miami. Tienen algún barrio entero controlado, como es el caso del Doral, cuyo alcalde, por cierto, venezolano, ya se ha visto enjuiciado por corrupción. Y lo cierto es que, claro, un punto es Miami y el otro Caracas. ¿Quién lo va a operar? Pues American Airlines. ¿Quién pensaban ustedes que iba a hacer esto? La primera compañía aérea de los Estados Unidos. Y ya se ha realizado el primer vuelo, lo hace el mismo avión, va por la mañana de Miami a Caracas y regresa Caracas-Miami por la tarde con un tiempo de vuelo que son 3 horas, que está bastante bien. De momento, esto va a tener un vuelo diario, pero el 21 de mayo ya se habla de que va a haber 2 frecuencias diarias y seguirá creciendo. No es que el billete sea muy barato, los visados siguen con restricciones. Hay que tener en cuenta que Donald Trump se ha descolgado hace muy pocos días diciendo que venezolanos, cubanos y nicaragüenses que no han sido expulsados de Estados Unidos por no reunir los requisitos legales, pues los van a expulsar. Es decir, habían retrasado la expulsión de cubanos, venezolanos y nicaragüenses, pero ahora ya no hay más que retrasar, esto no se dilata más y se van todos a la calle. No sabemos exactamente cómo lo van a hacer. En el caso de los cubanos, de los venezolanos es más fácil, de los nicaragüenses también, pero sobre todo en el caso de los cubanos esto no se sabe muy bien cómo va a ir, pero lo cierto es que esto lo ha decidido Donald Trump a finales del mes de abril y vamos, como diría un castizo en España, esto va a misa. Eso sí, en el caso de los venezolanos, ya saben que no van a tener que hacer transbordo en Panamá o en algún otro país intermedio entre Estados Unidos y Venezuela, porque hay una línea directa, después de 7 años, entre Miami y Venezuela. Vamos, no se lo pueden poner más fácil.
hito histórico en la conectividad aérea entre Estados Unidos y Venezuela. Este jueves, el primer vuelo comercial directo en 7 años entre Miami y Caracas completaba su reanudación, marcando así el regreso de una ruta suspendida desde 2019 en plena crisis diplomática entre ambos países. El proceso comenzaba horas antes, cuando ese mismo avión de American Airlines despegaba desde Miami hacia Caracas a las 10:11 de la mañana, hora local. Ese vuelo inaugural aterrizaba en la capital venezolana tras unas 3 horas de trayecto, inauguraba así de nuevo una conexión que durante años obligó a los viajeros a hacer escalas en terceros países. Ya por la tarde el movimiento se invirtió, el avión partió desde Caracas a las 14:59 hora local con destino a Miami, donde aterrizaba poco después de las 6, completando así el primer ciclo completo de esta nueva etapa operativa. La reactivación de esta conexión no es un hecho aislado, forma parte de un proceso más amplio de acercamiento diplomático y económico entre ambos países. En este nuevo escenario, la ruta Miami-Caracas se convierte en un puente estratégico para la diáspora venezolana, sobre todo en Estados Unidos. El regreso de estos vuelos tiene un fuerte componente simbólico. La conexión había quedado suspendida en un contexto de máxima tensión política entre Washington y Caracas. Desde entonces, los desplazamientos se habían vuelto más largos, caros y complejos. Sin embargo, esta reapertura tampoco está exenta de dificultades económicas. El precio de los billetes supera para los primeros días los $2.000 en algunos casos, reflejando la alta demanda inicial y la limitada oferta. Esto se suman las restricciones de visados y la falta de representación consular plena, que también dificultan el acceso a la ruta. A pesar de ello, la reanudación de estos vuelos supone un cambio significativo, reduce el tiempo de viaje a poco más de 3 horas y también reabre esa vía directa entre dos países que han vivido años de distanciamiento político y económico y ahora viven un renacer, sobre todo por causas económicas. Y ustedes saben, se lo hemos comentado en los últimos días, que ese ataque del gobierno de Israel, de la flota de Israel, de las Fuerzas Armadas de Israel, contra la denominada flotilla Global Summon, que ha significado la detención de docenas de personas, 175 activistas, vamos, no son pocos, es contraria al derecho internacional. Esto es una vergüenza. Se puede pensar lo que se quiera de la flotilla. Pueden ustedes pensar que son unos golfos, unos degenerados, unos filoterroristas, lo que ustedes quieran. Pero nada de eso legitima ni justifica que el Estado de Israel, en un acto de piratería, en términos estrictamente legales, detenga una flotilla en aguas que son internacionales. Esto es un acto de piratería y esto es un delito. ¿Le va a pasar algo a Israel? No, porque Israel hace lo que quiere. La legalidad internacional es algo que generalmente utiliza de papel higiénico, es así, desgraciadamente. Y esos países que tanto hablan de los derechos humanos, la legalidad internacional, etcétera, para referirse a países a los que ven como adversarios, enemigos o simplemente rivales comerciales, no van a mover un dedo contra Israel. Si acaso, en algún caso, y por eso de que el partido en el gobierno se presenta como patriota, pues hay algún gobierno que está exigiendo la liberación de los activistas. Es el caso de Giorgia Meloni en Italia, porque entre los detenidos pues hay varios italianos, en concreto 24 italianos, y ha exigido la liberación, que es lo menos que puede exigir. Pero claro, aquí el silencio de otras fuerzas políticas es clamoroso. ¿Dónde están los patriotas españoles, por ejemplo? Bueno, pues están sometidos a los lobbies israelíes, a los lobbies sionistas, y quien no lo quiera ver, peor para él. Bueno, seguimos a vueltas con la flotilla de ultraizquierda. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado la intervención que ayer les contábamos de Israel contra la flotilla Global Summit y ha exigido la liberación inmediata de los ciudadanos italianos detenidos en esa operación. El gobierno italiano considera que la actuación se produjo en aguas internacionales frente a costas griegas y ha pedido pleno respeto del derecho internacional. Meloni reunió el jueves al ministro de Exteriores, Antonio Tajani, al ministro de Defensa, Guido Crosetto, y al subsecretario de la Presidencia, Alfredo Mantovano, para analizar la situación y coordinar la respuesta oficial. Después, el Ejecutivo difundió un comunicado en el que condenaba la incautación de las embarcaciones y pedía a Israel garantías sobre la integridad física
de los activistas izquierdistas que habían sido detenidos. De esta manera, Italia insiste también en que va a seguir comprometida con la ayuda humanitaria destinada a Gaza, pero pide que se respete también por parte de la flotilla el marco del derecho internacional y se haga mediante canales coordinados oficialmente. Mientras, el Ministerio de Exteriores israelí ha informado de la detención de esos 175 activistas. Las embarcaciones fueron interceptadas en alta mar, a unos 1.200 kilómetros de la franja, y los detenidos fueron trasladados a territorio israelí. Entre ellos hay 24 ciudadanos italianos. La flotilla ha denunciado por su parte una actuación muy violenta, de eso no hay pruebas, las cosas como son. Afirma que varios barcos fueron abordados e inutilizados en aguas internacionales, que dañaron sus motores y sistemas de navegación, y además dicen que los barcos quedaron a la deriva y con comunicaciones bloqueadas, lo que les impedía pedir ayuda o coordinarse, mientras además había riesgo añadido por una tormenta en la zona. Así que esperando de nuevo la vuelta de estos activistas, que la verdad son unos verdaderos petardos. Entre ellos van también varios españoles, podemitas. Y vamos a acabar nuestro boletín informativo precisamente en el Brasil, porque el Congreso del Brasil ha respaldado una ley que reduce las penas que afectan al antiguo presidente Bolsonaro y a sus seguidores, y de esta manera han anulado el poder de veto que tiene el presidente Lula da Silva. La medida ha sido aprobada por unas mayorías muy contundentes, pero fíjense ustedes, aparece respaldada por una medida muy contundente, entre otras razones porque este tipo de reforma legal no solo beneficia a Bolsonaro, que lo beneficia, esa es la realidad. De hecho, en un momento determinado, con una condena de 27 años de prisión, bueno, pues Bolsonaro a la vuelta de 2-3 años podría salir perfectamente de la prisión, lo cual es notable y, en fin, esto plantea cuestiones políticas muy interesantes en el Brasil. ¿Por qué lo han apoyado de manera tan masiva y no solo los partidarios de Bolsonaro? Hombre, pues esto recuerda aquel chiste de los dos ministros que están recorriendo distintas áreas del país y de pronto se paran en una escuela y resulta que en la escuela los niños carecen de lápices, los cuadernos están rotos o usados, los libros da asco verlos, parece que se va a caer el techo de la escuela, es algo verdaderamente vergonzoso. Y después de salir de la escuela van a una prisión. Y entonces se quedan sorprendidos porque efectivamente en la prisión las comodidades son inmensas, la comida es excelente, el aire acondicionado de las celdas funciona a las mil maravillas y además hasta hay televisión en color. Y cuando uno de los ministros le pregunta al otro, oye, pero realmente cómo se está tan bien en la cárcel y tan mal en la escuela, el ministro preguntado le dice, ¿es que tú crees que vamos a volver a la escuela alguna vez? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Bolsonaro sale muy beneficiado, no solo de los votos de sus partidarios, sino de otros, porque quién sabe si alguna vez les va a apetecer dar un golpe, si alguna vez les va a apetecer quebrantar la legalidad, si alguna vez les va a apetecer apoderarse del poder por las bravas y, hombre, en la medida de lo posible, que las consecuencias sean lo menos dañinas y gravosas que se pueda imaginar. Y el Congreso de Brasil ha aprobado este jueves una reforma que reduce las penas por golpismo impuestas por la Corte Suprema al expresidente Jair Bolsonaro y a cientos de sus seguidores, un revés político para el gobierno del ultraizquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. La decisión salía adelante con una mayoría amplia, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al rechazar el veto que Lula había impuesto a esa ley previamente aprobada con apoyo de la derecha y el centro político. El resultado refleja un fuerte equilibrio de fuerzas en el Parlamento brasileño, a pocos meses de unas elecciones que volverán a enfrentar al actual presidente con el entorno político del bolsonarismo, con el hijo de Bolsonaro en concreto.
La norma aprobada introduce cambios relevantes en el sistema del cumplimiento de penas. Por un lado, impide la acumulación de condenas por delitos de naturaleza similar. Por otro lado, acelera el acceso al régimen semiabierto. Esto permitiría que Bolsonaro abandone la prisión en régimen cerrado en un plazo de entre 2 y 4 años, mucho antes de lo previsto inicialmente tras la condena de 27 años de cárcel que le impuso un juez a Fina Lula. El debate parlamentario fue muy tenso porque desde la oposición el senador Sergio Moro defendió la reforma como una cuestión de justicia y criticó las condenas dictadas por la Corte Suprema, calificándolas de desproporcionadas. En cambio, representantes del Partido de los Trabajadores de Lula advertían que la medida debilita la respuesta institucional frente a intentos de ruptura democrática, así que está más cerca a la liberación total de Bolsonaro, que ya saben, está muy grave, ha tenido que ser operado en varias ocasiones por sus problemas estomacales tras ser apuñalado en la anterior campaña electoral, así que pendientes los seguidores del bolsonarismo de su principal líder porque podría volver a casa mucho antes de lo esperado. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Procura descansar este fin de semana, que la semana que viene se dibuja, pero vamos, de abril. Es todo por hoy, César. Que paséis todos un felicísimo fin de semana con el Día de la Madre en España este domingo, que todos celebremos mucho a nuestras madres. Un fuerte abrazo especial para todas ellas, también para ti, para todos los oyentes. Hasta el lunes. Y ustedes no se nos vayan, porque sobre la línea del horizonte ya se dibuja la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme y decidido se dirige hacia el avión del Despegamos para darnos el anticipo de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana. Y después, ya lo saben, mandaremos a alguien que se lo merece, y vaya que se lo merece, al punto net. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.